Hoy quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Y continuamos con esta serie que hemos dedicado todo el mes de enero a pensar en ser buenos discípulos de Cristo. Vimos el primer domingo y queremos como iglesia volver a tomar el verdadero significado de ser un seguidor de Cristo. Y titulamos a esta serie Discípulos. Lo importante de entender lo que significa seguir a Cristo y entender lo que verdaderamente esto significa. La primera semana estuvimos compartiendo con ustedes que hacer discípulos fue por lo menos 3 cosas en la vida de Jesús. Número 1 fue su misión. También vimos que fue el método de Jesús, y al irse Jesús fue el mandato de Jesús. La vida de Cristo estaba centrada en esto de hacer discípulos. Él vino y le dijo al Padre en Juan 17: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y cuando vemos todo lo que está orando, es hablando de lo que hizo con sus discípulos. Le enseñé tu palabra. Después vimos que ese fue el método que él hizo para transformar al mundo. Y al irse fue el mandato. Hemos pasado 2 domingos pasados viendo las marcas de un verdadero discípulo. Pero hoy vamos a entrar en otro tema importante del discípulo, del verdadero seguidor de Cristo. Y si quiere pensar de esta manera, hay muchas personas que son creyentes, pero muy pocos son discípulos. Hay muchos creyentes, pero no todos los que se dicen creyentes son discípulos. Ahora, los discípulos son verdaderos creyentes. Hay personas que creen en Cristo. ¿Saben que el diablo también cree en Cristo? En Santiago capítulo 2 verso 19 dice: tú crees que Dios es uno y bien haces, pero ¿qué? El diablo también cree eso. O sea, creer en Jesús no te hace un discípulo de Cristo. La palabra discípulo tiene que ver con seguir a Cristo, un compromiso con Él, y ya vimos las marcas. Pero hoy he titulado este sermón de esta manera: el discípulo es diferente. Y si quieres poner un título en la enseñanza de hoy, pon esto: el discípulo es diferente. Y voy a estar hablando de 3 diferencias que nosotros vamos a tener si de verdad somos discípulos de Cristo. ¿A cuánto le gusta ser diferente? ¿Saben una cosa? Todos somos diferentes. Aunque yo una vez vi una película y al final de la película alguien me dice: pastor, ¿qué crees de la película? Y lo interesante que todos nacimos originales y al final nos convertimos en copia. Dios te hizo a ti de una manera, pero al final nosotros queremos ser como alguien más. Queremos tener el cabello, bueno, yo no tengo, como alguien más. Queremos vestir como alguien más. Queremos hablar como alguien más. Queremos imitar a alguien más. ¿Sabes una cosa? Dios te hizo original, te hizo diferente para que seas quien tú eres. Estamos viviendo en el mundo donde decir yo quiero ser diferente, quiero pensar diferente, no es tan popular. Bueno, pues Jesucristo dijo que los verdaderos discípulos son diferentes. Y hay 3 cosas que quiero compartir contigo hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso del 13 al 29. No sé si cuántos saben que el Evangelio de Mateo, capítulo 7, está en el sermón del monte. El sermón del monte fue una enseñanza que Jesús dio a aquellos que le seguían para que pudieran entender cómo vivían aquellos que eran parte del reino de Dios. Cómo vivían, cómo los principios del reino de Dios se veían en la práctica. Y en toda esta enseñanza se habla de la oración, se habla de dar, se habla de tantas cosas. Pero en una de estas enseñanzas Jesús toma estas palabras y se enfoca en lo que significa ser un discípulo de Cristo diferente. Mi pregunta para ti es: ¿te da miedo ser diferente por seguir a Cristo? Te voy a decir algo: hay mucha gente que hoy se ha pronunciado diferente, y no por seguir a Cristo, sino por seguir el pecado y los deseos de su propio corazón. Si hay personas que por seguir el pecado y los deseos de su corazón se han pronunciado sin miedo a decir que son diferentes, quiero decirte, hay una causa mayor para pararte firme y decir: no me da temor decir que soy diferente por el Cristo que vive en mí. Necesitamos una generación de hombres y mujeres que siga a Dios, que ame a Dios y que no le importe ser diferente. Hay 3 diferencias que quiero compartir contigo según lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 13 al 29. Y no va a salir nada aquí, así que tome nota. El título de hoy es: el discípulo es diferente. En Mateo capítulo 7,
Jesucristo mismo está hablando, es palabra de Dios, palabra de Cristo mismo, salida de su propia boca. A partir del verso 13, Jesús empieza a decir esto: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el verso 15 después Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y golpearon vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiero parar aquí. Jesús, en medio de una enseñanza donde todos estaban atendiendo y prestando atención, hizo una pausa para explicar tres cosas que tú y yo como creyentes debemos entender si de verdad queremos tomar en serio el ser discípulos de Cristo. Y lo primero que quiero compartir es que Jesús comienza diciendo: entrad por la puerta estrecha. Y Jesús comienza a hablar de una puerta estrecha y de un camino angosto. ¿Qué está diciendo Jesús? Hermanos, para ser discípulos de Cristo hay un punto de partida. ¿Saben una cosa? Muchas veces le hablo a la persona, le digo: ¿eres creyente, eres cristiano? Y dice: sí, desde niño. Mi papá era pastor, mi abuelo era pastor, mi tío era pastor, mi primo era pastor, mi mamá cantaba en la iglesia y yo nací en el púlpito. Le voy a decir algo: así no funciona. Tiene que haber un punto de partida. No importa cuál es tu generación, no importa quién fue tu papá, quién fue tu mamá, quién fue tu tío, si naciste en la iglesia y casi te dieron a luz al lado del púlpito, tiene que haber un momento que se llama conversión. Y lo hemos visto como una de las marcas del discípulo, pero quiero recordártelo porque ahora Jesús lo pone como la puerta de entrada. Entrad por la puerta estrecha. Y usted dirá: pastor, ¿qué es entonces de diferente? Escucha esto: el andar del discípulo. Y anota esto: el andar del discípulo es diferente. Para comenzar a andar se necesita dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para el andar del discípulo diferente? El paso de entrar por la puerta. ¿Y cómo se describe? Estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? ¿Qué es la puerta estrecha? ¿Alguien sabe lo que es una puerta estrecha? La palabra puerta es puerta. Estrecha es que es delgada, fina, difícil de entrar. Pues, ¿cuántos saben lo que es una puerta estrecha?
¿Qué te viene a la mente cuando piensas en una puerta estrecha? Yo sé que me viene a mí a la mente. Me viene a la mente la puerta de los autobuses en mi país. ¿Cuántos saben que los autobuses en nuestros países van repletos de gente y la gente saliéndose por las ventanas? Levante su mano. El autobús en mi país tenía 2 puertas y cerraban así, ¡trum!, como un acordeón. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan eso? Los jóvenes, tal vez tú no te acuerdas de eso. Tenemos que llevarte a nuestros países para que veas cómo es. Lo interesante es que muchas veces se cerraba una puerta, ¡prum!, y quedaba la otra abierta. Y ahora si usted estaba pasadito de libras, tenía que entrar en el autobús, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y usted iba cargado con un par de bolsas y usted se trata de meter. Si usted no se anima, usted no se monta, ¿verdad? Necesitas un ánimo, necesitas un empujón. Jesucristo dice, la puerta para empezar a caminar como discípulo no es tan fácil. Pastor, entonces, ¿cuál es la puerta estrecha? Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿Saben cuál es el primer paso? Nosotros se nos ha predicado un cristianismo fácil. Y le decimos a la gente, mira, lo único que tienes que repetir esta oración. Y si haces esta oración, ya eres salvo y eres un discípulo de Cristo. Esa puerta es muy ancha, mi hermano. La puerta estrecha significa sentir dolor por el pecado, abandonar el pecado y empezar a seguir a Cristo. Te va a costar. Alguien le preguntó, ¿cuánto me va a costar seguir a Cristo? Te va a costar todo. Dice, ¿y tengo que dejar al mundo para seguir a Cristo? Este hombre respondió y dijo, no, si de verdad comienzas a seguir a Cristo, el mundo te va a dejar a ti. Muchas veces nosotros queremos seguir a Cristo, pero seguir al mundo. Muchas veces nosotros queremos seguir a Cristo, pero seguir siendo populares en el mundo. Muchas veces queremos seguir a Cristo, pero que la gente no lo sepa para que no se sientan mal conmigo. Jesucristo dijo, el andar del discípulo es diferente porque comienza con un paso en una puerta estrecha. Ahora, pero no solamente la puerta estrecha. Jesucristo dijo en Juan 14:6, esto mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí. No hay otra puerta. Es Cristo. Es la fe en Cristo la que hace que tú puedas poner el primer paso para andar diferente. Pero no solamente Jesús dice eso. Si leen un poquito más abajo, dice, no solo que la puerta es estrecha, sino que el camino, ¿cómo es? Es apretado también. ¿Saben? También se nos ha predicado no solamente una entrada fácil, sino se nos ha predicado, si vienes a Cristo, todos tus problemas se van a resolver. Vas a tener dinero, vas a prosperar, tu salud, no vas a tener enfermedades. Y muchas veces ese mensaje no es el mensaje que yo veo en la Biblia. O casi nunca. ¿Saben lo que le dice Jesús a los que le van a seguir? Las zorras tienen nido. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido. Yo no tengo ni donde recostar la cabeza. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿y nosotros que te hemos seguido, qué vamos a recibir? ¿Qué vas a recibir? Vas a recibir persecución. El camino de seguir a Cristo no siempre es fácil. Una cosa es ser un creyente que cree en Cristo y tiene una religión, y una cosa es ser un verdadero discípulo que ha dado el paso de fe, de abandonar el pecado, seguir a Cristo y empezar a caminar por el camino estrecho. Los discípulos tienen un andar diferente. El paso primero es venir a Cristo, que es la puerta de salvación, y el camino sigue siendo difícil. Es a veces contra la corriente, ahorita verán por qué. Pero miren lo interesante que dice, la puerta es estrecha, el camino es angosto, y pocos son los que ¿qué? Los que lo hallan. Hermanos, no es muy popular el ser cristiano. Religioso, creer en Dios, todo el mundo cree en Dios. Usted no ve los cantantes. Yo estaba mirando un cantante el otro día en un video del internet.
Y él decía, hoy hay tiempo de bendición ahora. Y hay que ya declarar que esta pandemia se fue y no lo vamos a recibir. Y yo decía, mira esto. Y después empieza a hablar de las canciones que está cantando en el concierto. Mami, dame cintura, no sé qué cosa. Y tú dices, ¿cómo? El mundo ha aprendido a usar la jerga, las palabras, las frases cristianas, pero no está siguiendo a Cristo. Oiga los cantantes. Dios te bendiga, hay una bendición, papito, Dios me ayudó. Y después se para un escenario y canta barbaridades. Hermanos, eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es una puerta estrecha, es un camino angosto y no todo el mundo está caminando por él. Y eso es lo que Jesús está enseñando como el centro de lo que significa ser un discípulo. El discípulo anda de modo diferente, pero no solamente anda de modo diferente. Miren lo que dice Mateo 16, 24, si lo tiene en su Biblia y lo puede buscar. Jesús dice en Mateo 18, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Mateo 16, 24. Si alguno, dice Jesús, quiere venir en pos de mí, si alguno quiere entrar por esta puerta estrecha, si alguno de verdad quiere seguir este camino difícil, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La semana que viene voy a hablar del costo del discipulado. Y vamos a ir a Lucas para mirar lo que esto significa. Quiero decirles, mis queridos hermanos, Jesús, antes que la gente se animara mucho, le decía, te va a costar. ¿Cuántos saben que cuesta? Levante su mano. Te va a costar. Te va a costar con tu familia, te va a costar con tus amigos, te va a costar. Y tal vez tú estás aquí, entonces para eso me está hablando, pastor, para avisarme que me va a costar. Sí, porque eso es lo que el Señor dice. Ahora, el discípulo no solamente camina o anda diferente. Quiero dar el segundo punto que el Señor va a enseñar ahora. Después que el Señor da esta explicación de por dónde se entra, por dónde se empieza a caminar, por un camino diferente, inmediatamente el Señor entra en el verso 15 y dice, tengan cuidado, guardados de los falsos ¿qué? Profetas. No todo el que habla de ser cristiano lo es. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros ¿qué? Vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y después dice en el verso 16, ¿cómo yo conozco entonces a un verdadero discípulo? ¿Qué dice en el verso 16? Léalo conmigo si puede, si tiene su Biblia abierta en Mateo capítulo 7, verso 16. ¿Por sus qué? Por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor habla de dos tipos de árboles, de dos tipos de frutos, y esto es interesante. El andar del cristiano es difícil, pero el actuar, y anota este segundo punto, el actuar del discípulo también es diferente. No solamente andas por un camino diferente, según la palabra de Dios, cuando eres discípulo de Cristo, actúas de manera diferente y tus acciones son tus frutos y tus frutos demuestran realmente lo que hay dentro de ti. ¿Saben? No podemos vivir una vida cristiana de apariencias. Miren lo que dice el verso 15, por favor, si me acompaña al verso 15. En el verso 15 de ese mismo capítulo 7, el Señor nos alerta de esto. Miren esto, qué interesante. En el verso 15 dice, ¿tienen vestido de qué? De oveja, pero por dentro son ¿qué? Hermanos, saben que el cristianismo no tiene que ver con la manera de vestir, aunque el cristiano debe vestirse honradamente. Pero hay personas que se visten mejor que los cristianos. Y cuando hablo de vestir, estoy hablando no solamente de un traje, una corbata, un pantalón o una falda para las mujeres. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que muchas veces podemos tener una apariencia que realmente no es lo que está en el corazón.
Entonces el verdadero cristiano no anda por apariencia. La segunda cosa que el Señor nos está enseñando acerca de esto, no solamente el andar, sino del actuar, es que no actúa por apariencia. Pero hay otra cosa más. Miren el verso 21. No son palabras. Anote esto si quiere. El verso 21 no son palabras. Verso 21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor. El verso 22: muchos me dirán en aquel día. Y vamos a ver eso también. A veces, mis queridos hermanos, nosotros nos dejamos guiar por cómo una persona habla. Y la gente se aprende ciertas frases, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado, en victoria, gloria a Dios, aleluya. Y se sabe la Biblia. Mucha gente que sabe que yo soy pastor, en los restaurantes, cuando uno va a comer, se convierten por un momento cuando me sirven a la mesa. Y los que van conmigo saben. Si hago aquí como me dice, usted va a saber en qué restaurante es. Entonces no voy a delatar a un amigo que estoy orando por él en esta lista. Pero cuando voy a ese lugar, a ese restaurante, me es curioso. Porque de que llego y dice: bendecidos aquí por el Señor, en la bendición de Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Claro, después va para otra mesa donde las personas no tienen nada que ver con Cristo. Y ahí es otro vocabulario. Miren, lo que la gente dice no les hace cristiano. Lo que tú dices por tu boca no te hace un discípulo de Cristo. Ni cómo te ves por fuera, ni las palabras que usas en tu boca. Dice: muchos me dirán Señor, Señor. Y el Señor le dice: no sé quién eres. Yo, el hijo de Fefa, el hijo de Pepe. No. Yo a Fefa la conozco, iba a la iglesia, oraba todos los días. Pepe también, pero a ti no te conozco. Pero yo digo Señor. No, hermanos, no es de apariencia, no es de palabra. Pero escuchen bien, verso 22. Miren el verso 22. Miren el verso 22, porque es súper importante en estos tiempos que estamos viviendo como iglesia. En el verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no que profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos que fuera demonios, y en tu nombre que hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé que nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué dice el Señor? Espérate, tres cosas. Señor, en tu nombre profetizamos. Hermanos, eso no dice que la persona es un verdadero creyente. Hay mucha gente profetizando hoy. Te profetizo esto y te profetizo aquello. Nada. Pueden hablar muy bonito, pueden lucir muy bonito. No necesariamente eso es del Señor. En tu nombre profetizamos. Pero bueno, ok, la profecía nunca se cumplió. El hombre se fue y nunca más lo vimos. Ok, pero el segundo dice: mira, en tu nombre echamos ¿qué? Oh. Y el Señor dice: no sé quién eres. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchas ¿qué? Y el Señor le dice: no sé quién eres. Y usted me dirá: pastor, ¿y entonces a quién le creo? A Cristo. Pastor, ¿y entonces a quién le creo? ¿A dónde miro? No mires a lo que se ve, mira a lo que está adentro. Porque ¿saben qué? El camino de entrada a la vida cristiana es Cristo. El camino de transitar en la vida cristiana es Cristo. Y quien produce en la vida del creyente cambios duraderos, profundos, es Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el comienzo, Cristo es el camino y Cristo es el centro de la vida cristiana. Por sus frutos, ¿qué? Lo conoceré. Hermanos, si usted es esto que le gusta estar buscando profecía por aquí, profecía por allá, la Biblia dice que aún en los últimos tiempos muchos se levantarán y profetizarán falsamente. Ahora, el Señor dice algo que sí no se puede simular: los frutos. Pastor, ¿qué frutos marcan a una persona como un verdadero discípulo? Los frutos que produce el Espíritu Santo en aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, verso 13 dice: vosotros fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa el día que creísteis.
Cuando oíste el evangelio y decidiste abandonar el pecado para seguir a Cristo, ese día el Espíritu Santo vino a tu vida. Y el Espíritu Santo desde ese día está trabajando cambios, no externos, internos. Porque los cambios verdaderos y duraderos en los discípulos de Cristo suceden de adentro hacia afuera. Al principio no se ve mucho. Al principio todavía sigues vistiéndote mal. Yo recuerdo cuando Yanni y yo empezamos en la iglesia. Ay, Dios santo, mi pastor, si me está viendo, gracias, pastor, por la paciencia. Mira qué mal nosotros nos vestíamos. El pastor nunca se preocupó por decirnos cómo vestirnos, porque el Espíritu Santo estaba trabajando. Hermano, qué mal nosotros hablábamos. El pastor nunca se preocupó por decirnos que teníamos que dejar de decir esas palabras. El Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros. Y quiero decirte algo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, verso 22. En Gálatas 5 dice la palabra del Señor: mas el fruto ¿del qué? Del Espíritu. ¿Qué cosa es? Es amor. ¿Qué más? Es gozo. Es que paz. Es paciencia. Es benignidad. Es bondad. Y es fe. Miren esta lista hermosa. No son diferentes frutos, es el paquete que el Espíritu Santo empieza a crear en nosotros. Hermanos, cuando nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo, empezamos a andar diferente, pero también empezamos a actuar diferente. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros empieza a producir algo que solo Cristo puede producir y que no lo puedes lograr por lo exterior, sino por lo interior. Y lo que está adentro sale afuera con el tiempo. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros tratamos de poner una ley en la iglesia: vístete así, habla así, dilo así, compórtate así. ¿Y saben lo que aprende la gente que todavía no ha conocido a Cristo? A imitar. Y por eso hay mucha gente que parece que son, pero por dentro no son. Me da un amigo mío que me dice: pasando por bueno hasta que me descubran. No tienes que pasar por bueno hasta que te descubran. Tienes que reconocer que no eres bueno y deja que la sangre de Cristo te cubra. Eso es la conversión. Eso es caminar como discípulo. Y eso es empezar a ver que hay algo más profundo que la apariencia. El Señor está diciendo: cuídense de ser creyentes por lo que aparentan. Cuídense de lo que se dice. Y cuídense aún hasta de las cosas que son milagros poderosos y maravillas. Porque eso no necesariamente es un símbolo de que has entrado por el camino, por la puerta, de que estás caminando por el camino y que estás siendo transformado por el poder de Cristo en ti. Ahora, ¿saben qué viene para el discípulo? Que vamos a hablar un poco después. El discípulo no solamente entró por una puerta estrecha, está caminando por un camino angosto, está siendo transformado por dentro. El discípulo va a tener que enfrentar la prueba, diga la prueba, el problema, la dificultad. Si te dijeron que seguir a Cristo estaba libre de dificultad, hermano, te engañaron. Ahora, ¿saben lo que tiene el discípulo de diferente? No solo es su caminar, no solo es su andar, sino también, y anota esto, cómo termina el verdadero discípulo ante la prueba. Ahí se revela todo. ¿Saben lo que dice el Señor después? Miren lo que dice en los versos que vienen. Dice: a cualquiera que oye estas palabras. ¿Están conmigo o no? En verso 24. Cualquiera pues que me oye ¿qué? Estas palabras y que las hace, le compararé a un hombre como prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Y ahora el Señor ya habló de dos caminos, de dos puertas, de dos tipos de árboles, y ahora va a hablar de dos tipos de personas. Dos caminos, dos puertas. Un camino ancho, un camino estrecho. Una puerta estrecha y una puerta ancha. Después habló dos árboles, unos que dan buenos frutos y otros que dan malos frutos. Y ahora el Señor va a decir: pero no solamente eso. Hay dos tipos de personas. Y aquí se sabe los verdaderos discípulos.
Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Hermanos, hay un punto aquí, la obediencia. Todo el mundo oye la Biblia, todo el mundo puede oír la palabra de Dios. Todo el mundo viene a la iglesia el domingo y se sienta, abre la Biblia y mira para acá. Le voy a decir algo, el oír la palabra solo es el comienzo. Pero el secreto del triunfo del verdadero discípulo de Cristo no está en solo oír, sino en hacer. Y hacer significa obedecer. Todo aquel que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre, miren, diga prudente. ¿Saben lo que es prudente? Sensato, inteligente, sabio, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y qué pasó? Lo que pasa a toda casa en este mundo. ¿Qué viene? Viene la lluvia. Vienen los ríos. Fíjense, los ríos. ¿Quién va a edificar una casa dentro de un río, pastor? Nadie. Lo que pasa es que cuando hay mucha lluvia, el agua que corre parece un río. Y saben, cuando una casa no tiene fundamentos, el agua se lleva los cimientos vanos. Y dice, y el viento sopló ¿con qué? Con ímpetu sobre la casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Permaneció. Porque fue una casa construida en el escuchar y obedecer la palabra. Y dice, pero todo aquel que escucha mi palabra y no la obedece, le compararé ¿a qué? A un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre arena. Y le pasó lo mismo. Vino la lluvia, corrieron los ríos, los vientos dieron con ímpetu contra su casa. ¿Y la casa qué? Y ahora Jesús está diciendo, aunque el andar del discípulo es diferente, el actuar del discípulo es diferente, el final de los verdaderos discípulos también es diferente. ¿Cómo terminas cuando viene la prueba? ¿Cómo terminas cuando viene la tormenta? ¿Cuántos han pasado tormenta y prueba? Levante su mano. Toda persona que vive en este planeta ha pasado por tormenta y prueba. No entiendo lo que es, pastor. La tormenta y la prueba es ese momento difícil que viene a tu vida, que te destruye, al menos que estés fundado en la roca que es Cristo, al menos que hayas caminado en el camino de Cristo y al menos que sea Cristo por dentro quien te sostiene. Muchas veces lo que revela si de verdad somos verdaderos seguidores de Cristo es la tormenta. Porque mientras las cosas están bien, mientras todas son buenas noticias, no se puede distinguir. Pero cuando la prueba viene, cuando viene la mala noticia, cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, es donde sabemos de verdad dónde estamos fundados. El final del discípulo es diferente, porque el final del discípulo lo define los cimientos que tú has puesto tu vida. Quiero mirar brevemente algunas cosas que este pasaje enseña. ¿Cómo entonces, pastor, los verdaderos discípulos permanecen ante las pruebas? Por lo menos 3 cosas está explicando el Señor. Escuchar. Anótalo. Escuchar. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Pero el oír ¿qué? La radio, la pelota, la novela, las noticias. No, las noticias te quitan la fe. Yo les recomiendo, no vea noticias antes de dormir. A las 3 de la mañana va a estar así con los ojos abiertos y decir, ay Dios mío, creo que tengo COVID ahora. ¿En serio? Lea la palabra antes de dormir. Escuchar. Pero no solamente escuchar. La vida permanece ante la prueba cuando el discípulo verdadero no solamente escucha, sino sabe edificar sobre lo que escucha. A veces nosotros escuchamos y edificamos nuestra vida y tomamos decisiones en nuestra vida no basado en la palabra, no basado en los consejos. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en ella medita ¿de qué?
de día y de noche. Cuanto más tiempo tú pasas meditando en la palabra de Dios, ¿saben lo que dice después? Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la paja o el tamo que arrebata el viento. Cuando Dios le va a decir a Josué: Josué, tu tarea es grande, tú tienes que entrar en la tierra prometida, tú vas a conquistar. Y Josué está diciendo: ¿y ahora cómo yo voy a hacer esto si Moisés, que era mi líder, no está aquí? Le dice: Señor, Josué, espérate un momentico, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Lo único que quiero pedirte es esto: que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una conexión entre oír y conocer la palabra de Dios y edificar tu vida y tomar decisiones basadas en ese conocimiento de la palabra de Dios, porque eso hace la diferencia de un discípulo y solamente un creyente. ¿Qué eres tú y yo? ¿Entendieron, mis queridos hermanos? El Señor está diciendo: escuchen, pero edifiquen sus vidas basadas en esta palabra, porque la tormenta viene. De que viene. ¿Cuántos lo creen? De que viene la lluvia, viene la lluvia. De que el río va a correr, va a correr. De que el viento va a soplar con ímpetu, va a soplar con ímpetu. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, bajo los efectos del pecado. Este mundo está lleno de problemas. Pero nosotros podemos terminar diferente si sabemos que somos verdaderos discípulos, que entramos por la puerta estrecha, que andamos caminando en el camino angosto, que nuestro andar no está marcado por lo externo sino por lo interno, y que nuestra fundación no está en otra cosa que en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Entiende? El cristiano que de verdad es un discípulo de Cristo, según la palabra de Dios, puede permanecer. Pero tienes que tener valor para ser diferente. Si quieres tener un final diferente, necesitas tener un comienzo diferente y un andar diferente. Cuando llegué a los Estados Unidos, alguien me dijo: el significado de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Y quiero cerrar con una historia. Cuenta la historia que dos amigos que se querían mucho y amaban el deporte, se decidieron a ver un juego de las finales de béisbol en la sala de su casa. Este juego había ocurrido en la mañana, pero ellos lo grabaron y decidieron verlo juntos en la noche. Se sentaron en la sala y de momento estaba el juego avanzando y uno le dice al otro a que ahora cuando le tire la bola le da un jonrón. Uno le dice al otro: no lo creo. Dice: pues apostemos 100 pesos. Hicieron la apuesta, depositaron los 100 pesos y viene el lanzamiento. Los venezolanos me entienden, los cubanos también, los puertorriqueños, los dominicanos. Los que no me entienden, después les explico algo de béisbol. Y cuando viene el lanzamiento, el bateador batea o hace el swing y no le dio a la bola. El amigo perdió sus $100 y al dárselo le dijo: nada, no es honesto, porque yo vi ese pedacito del juego en la mañana y pensé y sabía que no le iba a dar. Y dice: es honesto, porque yo también lo vi, ese pedacito, pero pensé que esta vez sí le iba a dar. Quiero decirte algo. Muchos de nosotros queremos seguir haciendo las cosas mal, pensando que tal vez esta vez no salga bien. No funciona así. Muchos de nosotros queremos seguir caminando por nuestro camino ancho, creyendo que a lo mejor esta vez, cuando venga la prueba, me va a salir bien. Muchos de nosotros queremos seguir caminando con la corriente de todo el mundo, pensando que esta vez Dios sí me va a bendecir.
Muchos de nosotros queremos seguir aparentando ser cristianos, pensando que si Dios me ve así, me va a ir bien. Otros de nosotros queremos seguir enfrentando la prueba sin escuchar la palabra de Dios y edificar nuestra vida sobre ella. Quiero decirte de todo corazón, como tu pastor que te amo, no te va a salir bien esta vez tampoco, porque nunca va a salir bien. ¿Quieres soportar la prueba? ¿Quieres ver que el fruto del Espíritu salga de dentro de ti? Tienes que dar el primer paso. Tienes que decidir salir del camino donde estás y empezar a caminar siguiendo a Cristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ver cosas diferentes si no viene a través de Él. Los verdaderos discípulos vienen a través de Él. Los verdaderos discípulos caminan en Cristo. Los verdaderos discípulos no son transformados por apariencia, sino por Cristo en ellos. Y los verdaderos discípulos, cuando viene la prueba, se mantienen sólidos porque están en Cristo. Pregunta para ti: ¿estás experimentando la vida de un verdadero discípulo o simplemente estás viviendo de apariencias y creyendo que esta vez sí te va a salir bien?